Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre a la señora senadora Lucía Topolansky. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, seguramente también afectada por esto que fue la tormenta del jueves, esa situación que dejó en lo material por lo menos 100 millones de dólares, pero hay cuestiones emocionales que son difíciles de medir. Claro, en el barrio donde yo vivo pegó la punta de la manga de piedra, así que no fue tanto el destrozo. Pero vi en la zona de Melilla, vi en la zona de Juanico, pérdidas totales. Alguien que pasó todo un año trabajando en un monte y vive de ese monte, y en 5 minutos el monte desaparece porque vi literalmente cosas terribles, obviamente que, que esa persona queda muy desamparada. ¿Por dónde viene la solución ahora, senadora? No sé, creo que el día de el ministerio con el comité de emergencia estuvieron haciendo una evaluación. Hay que hacerla establecimiento por establecimiento, porque otra cosa que se percibiera que, por ejemplo, de un lado del camino de la redención estaba todo arrasado y del otro lado no. Entonces hay que ver, acá es predio a predio, es predial el asunto. Y después sé que hoy se reúnen en el Ministerio de Ganadería con la Junta Nacional de la Granja y el INAVI para evaluar Claro, y ahí diseñar las medidas posibles y hay que apoyar a esa gente claro, porque el problema no es solo la fruta que se perdió, sino los árboles que se perdieron. desde ya. ¿Y el seguro? ¿Por qué no hay todavía como una cultura Bueno, de porque seguro? los seguros agrícolas que no son sencillos y menos en un momento de cambio climático, este, de hace mucho que se viene hablando en Uruguay, pero no habían logrado concretarse. Yo creo que sí, que ese tiene que ser el camino de fondo. Algo firme text que le permita a la gente saber, bueno, a este riesgo tengo este seguro. Ahora, el seguro tiene que tener algunas pautas, porque es como lo de la trazabilidad. Si no es obligatorio para todo el mundo, el costo se hace muy grande para los que lo tienen. Entonces, para reducir los costos de un seguro agropecuario tiene que ser general. General y obligatorio desde su punto de vista. Y sí, porque si no, va a pasar que alguno diga, no, en el momento, por ahorrar unos pesitos en el momento, Claro, después en el largo plazo, y se igual encarece. Claro, si a ese chagaré, y el tipo puede razonar, bueno, igual si viene una tormenta, busca un subsidio. Es decir, esa cabeza está. todavía está. Ahora tenemos que pensar mucho más en términos de comunidad, ¿no? Claro. Bueno, el país precisa la zona granjera por estas razones, conviene tener esto, digo, eso, yo no soy técnica, es un tema complicado, el de los seguros, pero sé que hay gente muy idónea en el ministerio que maneja bien el tema. ¿Todavía hay mucho individualismo en el sector desde su punto de vista? No es un problema del sector granjero, hay individualismo en la sociedad. Ahora venía para acá y venía escuchando en una radio que no voy a mencionar, alguien que se quejaba de que un embarque de ovejas que se estaba haciendo para algún lado generaba olor. Es decir, Olor a bueno, campo en la ciudad vieja, decía alguien. entonces yo creo que no podemos razonar así. El país, ¿le sirve o no sirve producir ovejas? ¿Le sirve o no sirve exportar? Entonces, sí, todas las cosas tienen, La necesidad del equilibrio, digamos. claro, el equilibrio. Entonces, por eso yo creo que el individualismo está en la sociedad, en la civilización en la que vivimos. Ahora parece que se dispuso una puja que también debe tener connotaciones ya no de individualidades respecto a personas, sino a regiones. Todo el mundo dice, ¿y dónde va a ir la UTEC, la sede central? ¿Dónde va a estar? No, pero no es un problema de sede central. Bueno, en ese proyecto de ley que se aprobó, que creó la segunda universidad que va a tener el Uruguay y después de tantos tiempos, de más de un siglo, se crea la segunda universidad, que de por sí eso ya es un hecho importante. Ahora se trata, es una universidad tecnológica que va a estar vinculada a las cadenas de producción. Entonces, si yo el esfuerzo que va a hacer la dirección provisoria que se nombró es llegar al 1 de marzo del 2014 con 2 o 3 carreras
y hacer un presupuesto para esta rendición de cuentas para 2014 y 2015, y el presupuesto definitivo sería para el presupuesto del próximo periodo legislativo. ¿Tá? Ese es el programa, porque no es que nazca sin presupuesto. No, Digamos. nace con un presupuesto acotado, porque además no están todavía diseñados los cursos, entonces para el arranque 2014-2015, Sí. y después vendría lo más de fondo. Entonces, si yo hago un posgrado o un grado vinculado, vamos a poner, a la cadena forestal, yo tengo que ubicarlo en el lugar donde está la forestación. Porque no se olvide que esta universidad tiene varias particularidades. Tiene su autonomía igual que la otra universidad, pero la composición definitiva de su dirección incorpora dos cosas muy novedosas que tienen que ver el vínculo con la sociedad, el fuerte vínculo con la sociedad, que es un representante de los trabajadores y un representante de los empresarios, y eso tiene que ver mucho con las cadenas de producción. Claro, o sea, usted entiende que no tiene sentido el posgrado de forestación en un lugar donde no haya árboles. En Maldonado, por ejemplo. Exacto. Entonces, esta universidad va a tener una sede central, por supuesto, y 4 o 5 regionales. Ajá. Que en realidad es lo más importante, claro, porque son la dimensión de lo regional. Claro, entonces todo el mundo va a agarrar algo. Si ese es el nervio, todo el mundo va a agarrar. Segundo, nosotros tenemos que hacer un mapeo del Uruguay, entonces ver dónde la Universidad de la República tiene su regionalización, dónde la UTU tiene sus escuelas, dónde están las cadenas de producción. Para ser concretito, lo de Paso de los Toros no es un hecho, para nada. No, puede ser un lugar o no, no sé. Es decir, yo creo que es inútil esa discusión ahora. Está bien. Entonces, hay algunos lugares, por ejemplo, la zona sudoeste, es decir, Colonia, Soriano, Río Negro, Flores, Florida y San José, que allí todavía no llegó la descentralización de la Universidad de la República. Bueno, ese agujero hay que considerarlo. Allí está la cuenca lechera, por ejemplo, perfectamente. Puede haber, bueno, después, nosotros también hemos estado hablando con la industria, con distintos sectores de la industria, y la nueva dirección, la dirección provisoria lo va a hacer, para ver cuál es la sugerencia que viene desde las empresas. Hay que hablar con el PICNT por cuál es la sugerencia que viene desde los trabajadores, porque esto si no sirve a la realidad. Claro. Este proyecto es con la gente. Con la gente, y con la gente por un lado, porque el objetivo es ese, pero con poquita gente en la génesis, ¿no? O sea, administración casi cero. Sería lindo que usted pudiera invitar a los 3 que se designó para... Uno de ellos va a estar esta semana. Ya bueno, primero son gente altamente idónea y calificada, eso no cabe duda, fueron votados por unanimidad, y ellos se expresaron en la comisión del Parlamento, de la Cámara de Senadores, que ellos querían una administración casi grado cero, es decir, no empezar por una administración, una plantilla, y usar también mucho la educación a distancia. O sea, una plataforma virtual, tal cual. Claro, lo más posible, de modo de darle mucha agilidad y mucha transversalidad, que no alguien que entró por esta pata después quiere pasarse acá y tenga que ir para atrás y volver, no, porque pueda atravesar. Eso, siendo una institución nueva, es más sencillo que en una institución ya veterana, claro. que es la dificultad que a veces tiene la UDELAR, que lo ha querido hacer y ha hecho un esfuerzo gigantesco de centralización, y eso también lo tenemos que reconocer. Cualquiera que ande por el interior ve los centros CURE, que son los centros regionales. Bueno, y nosotros además tenemos que utilizar todo lo que hay en el territorio, todo lo que hay de la universidad, todo lo que hay de UTU, todo lo que hay de las empresas públicas, todo lo que hay de línea, todo lo que hay del LATU. Y eso abarata, pero sobre todo va por el lado de la productividad. Claro, pero usted dice que a veces crujen las estructuras tan instaladas cuando uno pretende algunos cambios. Es bastante lógico, nos pasa en la reforma del Estado. Claro, bueno, eso es un... Ahora, lo de la universidad, lo de la UTEC, ¿es el plan Ceibal de este gobierno, como se ha mencionado? ¿Es un poco la bandera que van a exhibir?
Yo no me gusta ponerle a esas denominaciones porque al final de la cuenta yo creo que es un esfuerzo del país y el país estaba atrasado en esto. Junto con Haití eran los dos únicos países de Latinoamérica que no tenían universidad tecnológica. Entonces es algo que se debía hacer. Hubo dos caminos planteados. El primer camino, que fue el que planteó el presidente, era darle autonomía a la UTU, generar una potencia de desarrollo y que eso llegara hacia una universidad tecnológica. Bueno, ese camino no se vio, no tuvo los votos, y entonces surgió este otro camino de las conversaciones que demoraron 11 meses. Entonces yo creo que ahora es el momento del cúmplase. Bueno, vamos a otros temas, ya que mencionó Haití al pasar. Está lo del diputado Esteban Pérez, ¿no? Así, con una mirada muy crítica. ¿Lo va a sancionar el MPP, por ejemplo? Nosotros no nos hemos reunido todavía. El problema es el siguiente. Nosotros, el Frente Amplio es una fuerza política que es diversa y su fortaleza es la unidad en la diversidad. Ahora, cuando hay cuestiones donde hay un mandato y se desacata, lesiona esa unidad. Y eso es grave en un posicionamiento político porque nosotros tenemos los votos justos en el Parlamento y bueno, y es peligroso, ¿no? ¿Usted está a favor de una sanción en este caso? No, yo no me he pronunciado en nada. Yo lo que digo es que había un mandato de la mesa política, un mandato de la bancada de diputados y un mandato del Comité Ejecutivo del MPP. Y él tenía otros caminos para elegir más allá del que eligió, como hicieron otros compañeros que no estaban tan seguros de votar esa ley, por ejemplo, en algún caso argumentaban en contra y después votaron por disciplina partidaria, eso se usa mucho en el Parlamento, otros argumentaban en contra, se retiraron de sala y entró el suplente, otros directamente entró el suplente, y el otro camino que le quedaba era el de Chiflé o el de Fernández Huidobro. Ahora, con todo ese despliegue de caminos, el compañero fue por un camino muy individualista. No miró, y además, sinceramente, él dio una argumentación que después hubo un comunicado del Ministerio de Defensa. Yo creo que maneja información equivocada, lo cual es bastante peligroso. El miembro informante había sido también del Movimiento Participación Popular y el coordinador de la bancada también. Entonces se generó una situación muy difícil para nosotros. Nosotros no lo podemos dejar pasar esto. Claro. Así que en el terminado el receso, ahora en febrero, va a ser uno de los temas. Pero la cuestión no es hago esto, no es un niño que yo lo mando al rincón. Esta es una discusión política. ¿Pero no ha pasado en el Frente Amplio de mandar al rincón a quienes no acatan? No, pero se ha tenido discusiones, siempre previo a una discusión y un análisis. Y sanciones fuertes, por ejemplo, en algunos casos. Hay una comisión de asuntos políticos en el MPP y en el Frente Amplio. ¿Y cuál es la función de esas comisiones? Analizar, bueno, ¿esto se justifica o no se justifica? A veces, Lucía, se apela al programa del Frente Amplio, ¿no? Fue el caso de Semprún y dijo, pero si siempre estuvimos en esta postura... El programa del Frente Amplio preveía ir desarmando la visión. Claro, y eso se está haciendo. Un repliegue. Y eso se está haciendo. Y esa es la gran discrepancia que yo tengo con Pérez. Porque ese fue el informe que nos dio el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, que vinieron juntos. O sea, tiende Uruguay a no estar más en Haití. Uruguay y toda la MINUSTA, porque esto no es un problema. Primero, esta es una decisión de UNASUR. Hay un documento UNASUR con fechas para ir disminuyendo la misión, que había sido alterado por el tema del terremoto. Porque si hay un terremoto de la magnitud que hubo en Haití, yo digo, no, como yo me estaba desarmando, no ayudo nada, bueno, soy bastante poco solidario. Ahora, ¿qué le pareció, por ejemplo, cuando él habla ya que los militares iban casi que de bacanes ahí? No, eso no es verdad. Nosotros vamos a tratar desde el Frente Amplio de financiar una ida de algunos legisladores a Haití para que vean la realidad. Haití es una paradoja, Haití, es tremendo, ¿no? Fue el primer país latinoamericano que se independizó, el primero de todos. La primera república estuvo allí. Sí.
pero siempre fue un país que tuvo una convulsión en su historia y es un pueblo que ha sufrido muchísimo. Yo me carteo con una historiadora haitiana que se llama Susi Castor, que estoy tratando de que venga al Uruguay. Es una mujer muy sabia, diría yo, muy ilustrada, que vive en Haití y que es haitiana y vive en Haití. No, no se lo contaron. No se la cuenta. ¿No? Y ella hace un análisis histórico de la marca que dejó la dictadura tremenda de Duvalier. Y ahora, por ejemplo, vuelve el Duvalier hijo, Sí. vuelve a Haití y la justicia mira para el costado y esas cosas no las considera Pérez. Bueno, eso de las diferencias a veces en el Frente Amplio, ¿no? Lo que Astori denomina las batallitas internas, que pueden comprometer Sí. un tercer mandato. Y usted dijo que coincide plenamente. Yo no creo que comprometan un tercer mandato, pero son siempre un motivo de desgaste interno. Todos los partidos lo tienen, ojo. Esto no es una peculiaridad del Frente, porque usted mira las internas de los partidos y todas la tienen. El asunto es cuando la confrontación o muchas veces las líneas de razonamiento casi son contrapuestas en materia económica, ¿no? Que fue un poco lo que desató esto. No, pero en materia económica tenemos una cantidad de puntos de acuerdo y hay puntos que son opinables y está bien, pero después cuando viene el cúmplase, el presupuesto, las rendiciones de cuenta y una cantidad de medidas las hemos votado. Cuando Frugoni sale con esas consideraciones, por ejemplo. No, Frugoni tiene derecho a tener su pensamiento propio, es un economista de fuste, él ha hecho sus estudios y él hace sus sugerencias, pero una cosa es la manija y las interpretaciones que se puedan dar de prensa y otra cosa es realmente el diálogo que existe dentro del gobierno. Pero ¿no? eso de los dos a mí no me equipos, preocupa sí. en lo más mínimo. Lo de eso. los dos equipos económicos No es no verdad, es eso es un invento que no sé de dónde salió. Yo me reía incluso de ese invento, porque en la primera vez que yo fui diputada, que era el gobierno de Valle, el tipo más importante del equipo económico era Dabrié, y Dabrié era el jefe de la OPP. Era casi más importante que Bención. Sí, sí. Entonces nadie decía, hay dos equipos económicos, Bención y Dabrié, nadie decía eso. Entonces, no exageremos. Primera cosa, no exageremos. Segundo, todo el tema impositivo es siempre conversable, porque los impuestos es algo difícil de poner, difícil de sacar, difícil de recaudar. Y sin embargo, estos gobiernos del frente, los dos, han tenido una eficiencia en el tema impositivo que no estaba en el Uruguay. Y hoy hay más margen para mejorar la distribución. Y hay más margen justamente porque si tienen que pagar 50 y están pagando 20, y yo estoy muy acotado, pero si yo llego casi a que me están pagando los 50, yo tengo mucho más margen para reducir me pasa lo mismo con el BPS. ¿Por qué yo pude subir las jubilaciones y las pensiones? Y pude subir porque tengo mucho más afiliados. Claro. Ahora, ese razonamiento, Lucía, fue el que hizo en su momento el economista Frugoni y que generó también cierta reacción de... No, yo yo creo que somos bien chisporroteos que tienen que ver con noticias. Pero fue fuerte, y ¿no? con Sí. descontextualizaciones. Y cuando el vicepresidente dice, bueno, pero esto, miren que no estamos de decorado acá, ¿eh? Sí, pero el vicepresidente no nombró a nadie. Dijo, se dice el pecado y no el pecado. Entonces que cada uno se ponga el sayo. Nosotros, los que somos del MPP, no nos lo ponemos porque coincidimos en un montón de cosas que dijo el vicepresidente. Si hay otro en el frente que se lo quiere poner, problema de otro. Pero usted entiende entonces que lo que dijo No es Astori contra nosotros. no es contra el MPP. No, para nada. Nosotros no lo leímos así y no le damos más importancia que una entrevista de las muchas que se le hacen a todos los representantes políticos. Y bueno, y en el verano las entrevistas son más largas, porque hay poca noticia. Bueno. Y son más miradas, ¿o no? Bueno, eso en todo caso fue La República la que publicó. Allí hay también una situación que se genera con los medios, aquellos que uno entiende históricamente como de izquierda. En brecha está la génesis del tema de Frugoni y luego repercute en La República con Astori. Sí, bueno, la gente de brecha es también independiente. Acá nadie le va a marcar la línea a nadie. Mire, yo creo que en Uruguay la prensa es libre.
no está reprimida por el gobierno. Y ojalá en Uruguay nunca pase lo del país de Madrid. Ojalá. Y nunca ha pasado hasta ahora, pero ojalá los niveles éticos se mantengan. Que eso también le da fuerza a la prensa. Porque eso que hizo el país de Madrid, para mí, yo ahora nunca más lo leo. Es una falta de ética tremenda. Y yo no le creo que se le escapó. Sinceramente no le creo, porque tengo 68 años y ya no creo en los Reyes Magos. Claro. Pero desde su punto de vista, entonces, la prensa hoy aquí está sana, en Uruguay. Y está sana y es libre, pero entonces yo tengo como una balanza. Yo creo que yo ya se lo dije esto. Todo, libertad infinita y responsabilidad son los dos platillos de la balanza, ética, ¿no? Entonces, cuando eso funciona bien, hay democracia. La libertad con responsabilidad. Claro, porque yo puedo entender todas las estrategias informativas, hay noticias que venden más, todo eso lo entiendo porque estamos en una sociedad capitalista, el mercado cuenta también en esta. Y yo, por ejemplo, no soy partidaria de... Ahora estaba mirando por internet algunas fotos del drama de Brasil, y hay cosas que, bueno, no es necesario sumarle al drama, digo yo, ¿no? Sí hay que tener una conversación fuerte con los que organizan esos espectáculos. Claro, sabe que acá, bueno, sería un tema para hablarle en otra entrevista porque vamos a ver en qué situación está Uruguay con respecto a eso. Pero le decía sobre los medios y todo lo demás. Mujica, tomando una frase, dice, la mejor ley de prensa es la que no existe. ¿Eso usted lo comparte? Bueno, el presidente no es muy partidario de caer en la tentación de poner limitaciones. En realidad va por ahí el pensamiento de él. Entonces, dice, para tener una ley que después me acote restricciones, el mordaza. Terreno, lo cual no quiere decir que no tenga que haber mucho más justicia en algunas cosas. Por ejemplo, desde que está al frente en el gobierno se cambió la forma de otorgar concesiones. Se hace un llamado con un concurso y demás. Antes era a dedo político, eso era injusto. Hay muchos medios que han sido otorgados por el dedo de algún político y eso sí es injusto. Eso es antidemocrático. Claro. Esos caminos antidemocráticos existían en Uruguay. Entonces ahí está muy bien regular. Se hizo una ley para todo lo que son los medios comunitarios. Pero no tocar aquello de los contenidos. Libertad con responsabilidad, volvemos a y bueno, el horario de protección al menor hay que tenerlo y estuvo bien en extenderlo porque hubo un momento, y yo creo que el punto culmine fue asalto a la pasiva, en el que no se justifica el mostrar tanta violencia. Es decir, que yo creo que son esas cosas las que tienen que ver con la ética, con la convivencia. Y con la responsabilidad, como decía. Claro, que las que se pueden regular. Está bien. ¿Discrepó con Mujica con aquello del narcotraficante avenido, digamos, a filantrópico? Dijo, narcotraficante filantrópico, refiriéndose ni más ni menos que a Escobar. ¿Lo escuchó a Mujica? No, pero esa es una modalidad de muchos narcotraficantes. Hacen con una cierta obra social para tener población cautiva. Pero es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad, pero es un hecho real. No se puede mirar para el costado. Claro, pero instalarlo como un héroe, no, tampoco, me imagino. No, y nadie lo puso como un héroe. Simplemente se subraya un hecho de la realidad. Llama la atención, y eso lo dicen los propios colombianos, que en la tumba de Pablo Escobar siempre haya flores. Entonces, ¿por qué? Uno se tiene que hacer la pregunta. Lo peor es no mirar. Claro. Y para que eso no suceda en Uruguay, porque nosotros tenemos temor de que eso pueda suceder en Uruguay, ¿no? Que alguien esté apretado, por ejemplo, para pagar la luz y el que es el narco del barrio, mira, yo te la pago, entonces vos cuando viene la policía a preguntar, mirás para el costado. Claro. Y entonces vas teniendo población cautiva. Bueno. Eso es lo que quiso decir Mujica. Bueno.
No Nos sé quedamos cómo sin- lo interpretaron, pero eso es lo que quiso decir. Nos quedamos sin tiempo, pero era buena esta aclaración. Vamos a seguir hablando de otros asuntos más adelante, en todo caso, así que les espero pronto por acá, como siempre, Bueno, senadora. mi disculpa por haber llegado tarde, pero No, no. tuve un error de anotación en mi Bueno, agenda. el GPS, a veces falla esas cosas. Bueno, Lucía Topolansky estuvo con nosotros, pausa y tramo final de Telebuen Día. Pérdidas totales. Alguien que pasó todo un año trabajando en un monte y vive de ese monte y en 5 minutos el monte desaparece porque vi literalmente cosas terribles, obviamente que esa persona queda muy desamparada. ¿Por dónde viene la solución ahora, senadora? No sé, creo que el día de... el ministerio con el comité de emergencia estuvieron haciendo una evaluación. Hay que hacerla establecimiento por establecimiento, porque otra cosa... ¿Y el seguro? ¿Por qué no hay todavía como una cultura Bueno, del porque seguro? los seguros agrícolas, que no son sencillos, y menos en un momento de cambio climático, de hace mucho que se viene hablando en Uruguay, pero no habían logrado concretarse. Yo creo que sí, que ese tiene que ser el camino de fondo. Algo firme text que le permita a la gente saber, bueno, a este riesgo tengo este seguro. Ahora, el seguro tiene que tener algunas pautas, porque es como lo de la trazabilidad. Si no es obligatorio para todo el mundo, el costo se hace muy grande para los que lo tienen. Entonces, para reducir los costos de un seguro agropecuario tiene que ser general. General y obligatorio desde su punto de vista. Y sí, porque si no, va a pasar que alguno diga, no, en el momento, por ahorrar unos pesitos en el momento, Claro. después en el largo plazo, y igual encarece, claro. si a ese chagaré, y el tipo puede razonar, bueno, igual si viene una tormenta, o sea, que se percibiera que, por ejemplo, de un lado del camino de la redención estaba todo arrasado y del otro lado no. Entonces hay que ver, acá es predio a predio, es predial el asunto. Y después sé que hoy se reúnen en el Ministerio de Ganadería con la Junta Nacional de la Granja y el INAVI para evaluar y ahí diseñar las medidas posibles, y hay que apoyar a esa gente, Claro. porque el problema no es solo la fruta que se perdió, sino los árboles que se perdieron. Desde ya. Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre a la señora senadora Lucía Topolansky. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, seguramente también afectada por esto que fue la tormenta del jueves, esa situación que dejó en lo material por lo menos 100 millones de dólares, pero hay cuestiones emocionales que son difíciles de medir. Claro, en el barrio donde yo vivo pegó la punta de la manga de piedra, así que no fue tanto el destrozo. Pero vi en la zona de Melilla, vi en la zona de Juanico,